Bienvenida o bienvenido. Hoy, nos sumergimos en los números de Duncan Fox S.A. Vamos a ver sus resultados financieros consolidados para el segundo trimestre de 2025. Tenemos acá los informes oficiales, el análisis razonado que hace la propia empresa y nuestra misión, digamos, es extraer la esencia, lo más importante detrás de todas esas cifras y notas. Queremos entender la historia que nos cuentan estos estados financieros. Muy bien, empecemos a desglosar esto. Frente a nosotros está el análisis financiero oficial. Si tuvieras que elegir una cifra principal, ¿viste? La que captura el titular de este periodo, ¿cuál sería? Sin duda, la cifra clave es la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora. Para los 6 meses que terminaron el 30 de junio de 2025, esta ganancia alcanzó los $, 9.259.503. Y bueno, para aclarar, cuando decimos $, nos referimos a millones de pesos chilenos, que es la moneda en que reporta la empresa. 9.200 millones. ¿Y cómo se ve eso si lo comparamos con el año pasado? ¿Es una mejora? ¿Un retroceso? ¿Qué pasó ahí? Es una mejora. Y notable, diría yo. Representa un aumento del 14,4% si lo comparamos con los MS 8.095.664 dólares que ganaron en el mismo periodo de 2024. Es un incremento sólido en la rentabilidad que, digamos, va directo a los accionistas que controlan la compañía. Y es útil aclarar, me parece, que esta es su ganancia neta, la que les corresponde a ellos específicamente. Porque la ganancia total del grupo Duncan Fox en realidad fue mayor, MS 12.946.342 este semestre. La diferencia es la parte que corresponde a los socios minoritarios que tienen en algunas filiales. Entendido. Un 14,4% más de ganancia para los dueños. ¿Suena bien? Pero bueno, para entender de dónde viene esa solidez y si es, digamos, sostenible, tenemos que mirar la estructura completa, ¿no? Los activos, las deudas. ¿Qué nos dice esa foto del momento? El estado de situación financiera, comparando junio de 2025 con el cierre de 2024. Bueno, acá hay algo interesante. La foto general muestra una empresa ligeramente más pequeña en términos de tamaño total. Los activos totales disminuyeron un 3,2% en esos 6 meses. Y si miramos qué bajó, bueno, principalmente fue el efectivo y equivalentes, o sea, la caja, y las cuentas por cobrar comerciales. Tenían menos plata líquida y les debían menos sus clientes. Por otro lado, algo que sí aumentó, y de forma importante, fueron los inventarios, la mercadería que tienen lista para vender. Espera. Menos activos totales, pero más ganancia. Suena un poco contradictorio a primera vista. ¿Cómo se explica eso? Es una excelente pregunta. Y sí, puede sonar raro, pero no necesariamente es contradictorio. Podría indicar, por ejemplo, que la empresa está usando sus activos de manera más eficiente. Ah, claro. O sea, generando más rentabilidad con una base un poquito menor. O quizás cambió la composición de esos activos hacia áreas más rentables. Y ojo, no solo bajaron los activos, los pasivos también disminuyeron. Ah, bien. Las deudas de corto plazo, las corrientes, bajaron casi un 11%, y las de largo plazo, las no corrientes, casi un 9%. O sea, menos activos, pero también menos deuda. Entonces, el resultado neto de todo esto para los dueños, ¿cuál fue? ¿Mejoró? ¿Empeoró? El resultado neto fue positivo para ellos. Como los pasivos se redujeron más que los activos, el patrimonio atribuible a los propietarios aumentó un 0,8%. No es un salto enorme, ojo, pero sí es una mejora. Básicamente, la empresa se achicó un poquito en tamaño total, pero fortaleció su base patrimonial y, como vimos antes, mejoró la rentabilidad para sus dueños en este periodo. Y hablando de activos, hay uno que realmente destaca por su peso estratégico. Es la inversión en Vita Foods S.p.A. Vita Foods. La mencionaste. Es del rubro agroindustrial, ¿verdad? Exacto, una asociada donde tienen el 50%. Y mira qué importante, esta inversión solita representa el 13% de todos los activos de Duncan Fox. Para ponerlo en perspectiva, de los casi $48.000 millones que tienen invertidos en asociadas bajo lo que se llama el método de participación, que básicamente es reconocer una parte de las ganancias o pérdidas de esa asociada. Bueno, más de $41.000 millones son solo de Vita Foods. ¡Guau! Es un montón. Claramente es una pieza clave en su portafolio. Absolutamente.
Entendido, Vitafoods es un jugador importante dentro de Duncan Fox. Mencionaste recién que las deudas bajaron. ¿Y cómo se refleja esa menor dependencia de la deuda en los indicadores clave de salud financiera? ¿Están más sólidos, más líquidos? ¿Cómo se dice? Sí, los indicadores financieros, en general, muestran una posición sólida y estable. A ver, veamos la liquidez, que mide si pueden pagar sus deudas de corto plazo. La razón corriente, que compara activos corrientes con pasivos corrientes, subió un poquito, a 2.27. Eso es bueno. Sí, muy bueno. Significa que por cada peso que deben a corto plazo, tienen 2.27 pesos en activos que se van a convertir en efectivo relativamente rápido. Es un nivel muy saludable. La razón ácida, que es más estricta porque saca los inventarios. Claro, porque a veces cuesta venderlos rápido. Exacto. Esa bajó un poquito, a 1.36 desde 1.53. Sigue siendo un buen número, pero esta baja es coherente con ese aumento de inventarios que mencionamos. O sea, dependen un poquito más de vender esa mercadería para pagarlo inmediato. Y en cuanto al endeudamiento, la tendencia general es positiva, diría yo. La razón de endeudamiento total mejoró, bajó de 0.525 a 0.472. En simple, esto significa que la empresa ahora financia una menor parte de sus activos con deuda. Dependen menos de los acreedores. La deuda financiera neta sobre patrimonio se mantuvo casi igual, muy estable. Hubo un pequeño cambio nomás en la composición de la deuda, con un poquito más de peso en el largo plazo. Y un dato relevante para los accionistas, el valor libro de la acción, que es como una medida del valor contable por acción, subió un 0,8%. Llegó a 2.158,51 pesos chilenos. También mencionan que tienen covenants financieros asociados a sus deudas, que son como, condiciones o compromisos que tienen que cumplir con los bancos. Ok, entonces la foto general es empresa financieramente estable, un poco más chica en activos, con menos deuda que a principios de año y con una base patrimonial un poquito mayor para los dueños. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo se generó ese salto del 14,4% en la ganancia para los dueños? Para eso, me imagino, tenemos que seguir el rastro del dinero en el estado de resultados. Exacto. El estado de resultados nos cuenta esa historia. Y la trama principal, te diría, es la eficiencia. Porque, fíjate, los ingresos de actividades ordinarias, las ventas básicamente, de hecho, bajaron un 3.3% comparado con el primer semestre de 2024. Ah, vendieron menos. Sí, vendieron un poco menos. Vendieron menos, pero ganaron más. Ahí está la clave entonces, los costos. Precisamente. Ahí está el kit de la cuestión. Porque aunque los ingresos bajaron, el costo de venta disminuyó muchísimo más, un 10.6%. Lograron reducir lo que les costó producir o adquirir lo que vendieron, en una proporción mucho mayor a la caída de las ventas. Esta gestión de costos fue fundamental, y eso hizo que la ganancia bruta, que es ingresos menos costo de ventas, se disparara un 16.8%. ¡Wow! O sea, la clave no fue vender más para nada, sino gastar mucho menos en producir o comprar lo que vendieron. Eso sí que cambia la perspectiva del resultado. ¿Y cómo se tradujo eso más abajo, en el resultado de las operaciones del día a día? Se tradujo muy bien. El resultado de actividades operacionales aumentó un impresionante 34%. ¿34%? Sí, es un salto muy significativo en la rentabilidad del negocio central, digamos. El propio análisis de la empresa identifica dos motores principales para esto. Por un lado, mejoras en las operaciones de su filial agroindustrial, Alimentos y Frutos S.A. ¿La de Minuto Verde y La Cabaña? ¿Esas marcas? Esas mismas. Y por otro lado, un mejor nivel de ocupación y también mejores tarifas en su negocio hotelero, Talbot Hotels S.A. Un 34% más en resultado operacional es muy fuerte. Pero la ganancia final para los dueños solo subió 14.4%. Eso sugiere que algo pasó más abajo en el estado de resultados, ¿no? Algo fuera de las operaciones centrales, que frenó un poco ese impulso. ¿Qué fue? Correcto. Tu intuición es acertada. Hubo un impacto negativo importante en la línea de otras ganancias y pérdidas no operacionales. Esta línea mostró una caída drástica del 192.6%. Pasó de ser una ganancia el año pasado a ser una pérdida este año. ¿Y qué incluye esa línea? Bueno, fue una mezcla de factores. Tuvieron menores ingresos financieros, por un lado,
Por otro, un efecto negativo por las diferencias de tipo de cambio y también por el ajuste por inflación de ciertas partidas, la UF, la unidad de fomento que se usa mucho en Chile. Y crucialmente, un menor resultado proveniente de sus inversiones en empresas asociadas. Volvemos a las asociadas, como VitaFoods que mencionaste antes. ¿Y cómo fue el desempeño de estas inversiones? ¿Fue un mal resultado para todas o hubo diferencias? Hubo diferencias importantes. Fue una historia bastante mixta que en el neto, digamos, restó al resultado final. La contribución neta de todas las asociadas juntas bajó un 24,2%. Por un lado, VitaFoods S.A., la exportadora de frutas y hortalizas congeladas, de hecho aportó más ganancias que el año anterior, un 24,6% más. A pesar del tipo de cambio que decías. Sí, a pesar de que el tipo de cambio no les favoreció tanto como esperaban. Lo lograron, parece, gracias a un mayor volumen de ventas. Pero la otra cara de la moneda fue Aires S.A., que según el informe está ligada al negocio inmobiliario en Argentina. Ajá, ¿y ahí? Bueno, esta empresa registró una pérdida mucho mayor que en 2024, un 633,8% peor, una caída muy fuerte, muy afectada también por un tipo de cambio desfavorable allá. Y la inversión hotelera que tienen en Orlando, en Estados Unidos, CT Hicks, también contribuyó menos este periodo. Entiendo. Entonces, para recapitular esta parte, a ver si lo tengo claro. El motor de las operaciones centrales, agroindustria y hoteles, aceleró fuerte, mostrando eficiencia y recuperación. Pero algunos factores externos, financieros, tipo de cambio y el desempeño dispar de las inversiones asociadas, bien VitaFoods, mal la parte de Argentina, actuaron como un freno, ¿no? Moderando el crecimiento de la ganancia neta final. Precisamente, ese es el resumen perfecto. Y eso nos reconecta con las cifras iniciales que vimos. Ganancia operacional plus 34%, ganancia neta atribuible plus 14,4%. La diferencia se explica en gran parte por esos elementos no operacionales y el desempeño de las asociadas. Y también hay que mencionar que el gasto por impuesto a las ganancias fue mayor este periodo, lo que también resta. Clarísimo. Ahora, una cosa es la ganancia contable, lo que dice el papel, y otra es el efectivo, ¿no? La plata que realmente entra y sale de la caja. ¿Cómo se comportó el flujo de efectivo? ¿Refleja esa mejora operativa que vimos? Este es un punto muy relevante y, la verdad, bastante positivo en el informe. Las actividades de operación generaron un flujo de efectivo positivo de más de $6.400 millones en el semestre. Positivo. Sí, positivo. Y esto es un cambio radical comparado con el mismo periodo de 2024, donde tuvieron una salida de efectivo operativo de $4.000 millones. O sea, dieron vuelta la tortilla ahí. Totalmente. Así que sí, las mejoras operativas que vimos en el estado de resultados se tradujeron en una fuerte generación de caja real este año, principalmente porque los cobros a clientes superaron con creces los pagos a proveedores y empleados. Sin embargo, y aquí viene el pero, ese efectivo generado por la operación no se quedó en la caja. Las actividades de inversión consumieron efectivo, unos $2.300 millones netos, principalmente por compras de propiedades, planta y equipo, aunque también recibieron dividendos de asociadas e intereses. Y las actividades de financiación también tuvieron una salida neta importante, más de $6.400 millones. ¿Y eso en qué fue? El principal ruso acá fue el pago de dividendos a los accionistas. Casi 9.700 millones se fueron en eso. Y también el pago de intereses de la deuda. Esto fue parcialmente compensado por la obtención de nuevos préstamos que tomaron. A ver si entiendo la matemática. Si la operación generó unos 6.400 millones, pero se usaron 2.300 en inversión y otros 6.400 en financiación, el resultado neto para la caja no debe haber sido positivo, me parece. Correcto, tu cálculo es bueno. El neto, después de considerar también un efecto negativo por la variación del tipo de cambio sobre el efectivo que tenían en otras monedas, fue una disminución del efectivo y equivalentes de unos $4.500 millones durante el semestre. Terminaron junio con un saldo de caja de $43.000 millones. Así que la historia del efectivo es, las operaciones generan buena caja, sí, pero la empresa la está destinando principalmente a dos cosas: invertir para mantener o crecer el negocio, comprando activo fijo, y a retribuir a sus dueños, con dividendos y a servir su deuda, pagando intereses.
Bien, creo que ya tenemos una visión bastante clara de los resultados, la posición financiera y los flujos de caja. Pero tan importante como la foto actual es mirar hacia adelante, ¿no? El informe dedica una sección a los riesgos y al análisis por sector. ¿Cuáles son las principales preocupaciones o factores que la propia empresa destaca ahí? Identifican varios frentes clave, ¿sí? A ver, primero, el riesgo de tipo de cambio. Explican que intentan manejarlo calzando deudas en dólares. Tienen unos 2,5 millones de dólares, sobre todo en el negocio hotelero, con ingresos que también reciben en dólares. Hacen una mención específica a Argentina. Dicen que la inversión allá, valorada contablemente en unos 11,3 millones de dólares, no tiene deuda bancaria asociada y que los retornos se hacen en dólares. Pero bueno, la exposición al tipo de cambio argentino sigue existiendo en la valorización de esa inversión. Claro, el valor en libros puede fluctuar mucho. Exacto. Segundo, el riesgo de tasa de interés. Tienen una mezcla de deuda en pesos chilenos, CLP, dólares USD, y UF, esta unidad indexada. También una mezcla de tasas fijas y variables. La gran mayoría, casi el 97%, está en moneda local, en CLP. Consideran que esta estructura es razonable y mencionan las garantías, hipotecas y los famosos covenants, los compromisos con los bancos. Y tercero, los riesgos de mercado y operación específicos de cada sector, que son bastante diversos, claro. Me imagino, con hoteles, agro, inmobiliario. Sí, totalmente. A ver, financiero. Ahí mencionan los riesgos macroeconómicos habituales. Tasas, tipo de cambio, la economía global. Lo estándar. Agroindustrial. Alimentos y frutos, Minuto Verde, La Cabaña y la asociada Vita Foods. Acá los grandes riesgos son el clima, sequías, heladas y las plagas, ¿no? Reportan buen desempeño en Chile para alimentos y frutos, con ventas subiendo por precios. Vita Foods, que exporta berries congelados principalmente a Estados Unidos y Europa, tuvo buen volumen, pero el resultado se vio afectado por el tipo de cambio frente a lo que presupuestaban. Hotelero. Talbot Hotels, con hoteles en Chile, Argentina, Perú, Estados Unidos, bajo marcas como Hyatt e IHG. La gran noticia acá es la fuerte recuperación. Fuerte en serio. La ocupación y las tarifas combinadas no solo superaron al 2024, plus 8.5%, sino que están un impresionante 63.4% por encima de los niveles prepandemia de 2019. Más de 60% arriba de prepandemia. Eso es muchísimo. Sí, una recuperación muy marcada. Inmobiliario, concentrado en Argentina, proyectos como Aires de Pilar. Y acá es donde el informe pone una señal de alerta más clara. A pesar de que reportan buen avance en ventas, dicen que varios proyectos están casi totalmente vendidos y que aún no tienen problemas graves de cobranza. Pero Pero mencionan explícitamente la difícil situación económica argentina. Hablan de inflación alta, un 15% acumulada en el semestre, medidas de ajuste fiscal del gobierno allá y la incertidumbre sobre los impactos futuros. Incluso cuentan que un proyecto, Aires Norte, está paralizado por temas de permisos. Reconocen que las sociedades allá han tomado medidas de ajuste, pero la palabra clave que resuena es incertidumbre. sí, parece un portafolio bastante variado entonces. Tienes la fortaleza y la recuperación súper marcada en hotelería, un negocio agroindustrial que parece sólido, aunque con sus desafíos en exportación por el tipo de cambio, y luego el sector inmobiliario en Argentina, que suena como una potencial fuente de preocupación importante, ¿no? A pesar de las ventas pasadas que mencionan. Totalmente. Esa es la naturaleza de un conglomerado diversificado como este. Teóricamente, la diversificación ayuda a mitigar riesgos, ¿no? Si un sector va mal, otro puede compensar. Pero también te obliga a gestionar realidades muy distintas al mismo tiempo. El contraste entre la casi euforia de la recuperación hotelera y la tensión por la incertidumbre económica en Argentina es el ejemplo perfecto de ese desafío de gestión constante. Muy bien. Creo que hemos cubierto bastante terreno, analizando estos resultados semestrales de Duncan Fox. Si resumimos, vimos una mejora clara en la rentabilidad que viene de las operaciones centrales, sobre todo agroindustria y hotelería. Esto gracias a una gestión eficiente de costos y a la recuperación de los mercados. Vimos también una situación financiera que parece estable, con menos deuda que a principio de año. Pero, por otro lado, estos avances fueron parcialmente contrarrestados por resultados no operacionales más débiles y el desempeño mixto de las asociadas.
Además, la empresa está generando buena caja operativa, pero la destina a inversión y a retribuir a accionistas y acreedores, lo que resultó en una baja del saldo de efectivo final. Y, finalmente, identificamos riesgos específicos por sector, con una nota de cautela particular sobre el entorno económico en Argentina. ¿Me faltó algo? No, creo que ese es un excelente resumen. Si conectamos los puntos, vemos una compañía navegando un escenario, complejo, ¿no? La fortaleza del núcleo operativo es una señal muy positiva. Indica que los negocios principales están bien gestionados o se benefician de tendencias favorables, o ambas cosas. Sin embargo, los factores externos, los mercados financieros, los tipos de cambio y sobre todo la economía de países clave donde operan, como Argentina, introducen elementos de riesgo e incertidumbre que, no pueden controlar directamente. El flujo de caja operativo positivo es, en este contexto, una fortaleza crucial, algo a monitorear muy de cerca hacia adelante. Entonces, para cerrar, ya dándole una vuelta final a todo esto, ¿qué reflexión o qué pregunta clave podríamos dejarle a quien nos escucha? Algo que surja de este análisis profundo que hicimos de los documentos. Quizás podríamos plantear esto. Observando este contraste tan marcado. Por un lado, un desempeño muy fuerte en las operaciones centrales, agroindustria y hotelería, y al mismo tiempo enfrentando vientos en contra significativos en los resultados no operacionales, y riesgos importantes en un área específica como el negocio inmobiliario argentino. ¿Cómo podría esto influir en las decisiones estratégicas futuras de Duncan Fox? ¿Veremos una apuesta aún más fuerte? ¿Una mayor asignación de capital hacia esos sectores que están demostrando ser ganadores claros? ¿O quizás un enfoque más conservador, priorizando la mitigación de riesgos y la protección del balance en las áreas más desafiantes como Argentina? Es el clásico acto de equilibrio en la gestión de un conglomerado, ¿no? ¿Dónde poner las fichas para maximizar el valor futuro? Esa es la pregunta estratégica que, me parece, estos números ponen sobre la mesa.